Un tsunami o maremoto se cobra cientos de miles de vidas cuando se produce. Es el cataclismo más dañino del mar sobre la tierra. Cuando el tsunami toca a la costa, destruye todo en varios kilómetros. Miles de niños mueren cada día de hambre en el mundo. Las guerras se cobran la vida de miles de víctimas inocentes. Y mientras todo esto sucede, nos hacemos una pregunta muy importante. ¿Dónde se encuentra Dios cuando el mal parece estar triunfando? Permíteme presentarte una familia que tenía grandes problemas. De hecho, me atrevería a decir que la novela más leída ni siquiera podría comparársele. Primero, el padre era un estafador que engañó a su hermano y le quitó su herencia, y como consecuencia se vio forzado a abandonar el país. Se casó con varias mujeres y la que amaba murió. Tenía 12 hijos y una hija de 4 madres diferentes, y uno de los 12 era su favorito. Lo que pasaba era que José era el primer hijo que le había dado la esposa a la que él amaba. No era el mayor de todos, pero el primero que ella le había dado. Por eso lo amaba más que a nada. Le recordaba tanto a ella. Y aunque tuvo hijos con las otras mujeres, las 3 mujeres, Jacob de manera especial a los 2 hijos que Raquel le había dado, especialmente el primogénito, José, era realmente el hijo predilecto. Y no se molestaba en ocultar su predilección, lo cual generaba no pocos conflictos. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, quizás recuerdes la historia. Jacob no había hecho una túnica especial para ninguno de sus otros hijos, y aquella prenda era vista por todos como una muestra constante del favoritismo de su anciano padre. ¿Sabes? Existe un lugar arqueológico en Egipto llamado Beni Hasan, y allí una de las tumbas tiene un dibujo que muestra un grupo de cautivos jebuseos, y todos usan una clase de abrigo, pero solo una persona tiene un abrigo que es colorido y el dibujo lo identifica a él como el principal de todo ese grupo. Yo no sé qué te hubiera parecido a ti, pero a mí no me hubiera caído nada bien esta clase de trato especial. Y de acuerdo con la Biblia, a los hermanos de José tampoco les gustó. La Biblia dice que odiaron tanto a José que llegaron hasta el punto de no poder hablarle. Y para empeorar aún más la situación, José tuvo un sueño en el que él no solo era el favorito de su padre, sino que también era el favorito del cielo. Hermanos, adivinad qué, les dijo José. Anoche tuve un sueño. Estábamos atando manojos en medio del campo y de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, mientras que vuestros manojos estaban a mi alrededor y se inclinaban hacia el mío. Bueno, en cuanto a inteligencia emocional, digamos que José era un desastre. Había sido el niño mimado de su padre y se comportaba como tal. No podía evitarlo. Además, tampoco aprendía fácilmente las lecciones, o tal vez no le importaba mucho cómo hacía sentir a los demás. No era muy bueno en relaciones públicas, porque tras ese primer sueño, del que se alardeó y que molestó a sus hermanos, tuvo otro, que tampoco pudo callarse. Y para empeorar la situación, esta vez toda la familia estaba envuelta con él. José soñó que el sol, la luna y las 11 estrellas se postraban ante él. Por supuesto, la interpretación era clara. Además de sus hermanos, esta vez también se inclinaban ante él su madre y su padre. Y la Biblia nos cuenta que aquello no gustó nada a su padre Jacob. Génesis 37:10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? José era el favorito de Jacob, pero esto ya era demasiado. ¿Por qué tendría que inclinarse el padre a su hijo? José, por favor, deja de alardear de esa manera. No quiero escucharte más. Me parece poder escucharle decir al anciano Jacob. Pero sabes, la Biblia agrega un detalle muy importante a todo esto. Presta atención, Génesis 37:11.
Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Si bien a Jacob no le gustó mucho el sueño, meditó en él, ya que Jacob en su propia vida había aprendido una gran lección. Porque cuando Dios tiene un plan, hay que contar con que va a llevarlo a cabo. Siempre es así. Y José era un tanto infantil, mimado, prepotente y orgulloso, pero no era mentiroso. Jacob sabía que no se había inventado aquellos sueños. Y si Dios le dijo a José que toda su familia iba a postrarse ante él, Jacob sabía que así sería. Dios nunca se equivoca, amigos, ni siquiera cuando parece que lo que Dios promete no puede llegar a ser posible. Y esa es una lección que nosotros también debemos aprender. Dios nunca se equivoca, aunque a veces tenemos que aprender esa lección de una manera difícil. Quizás recuerdes el resto de la historia. Los hermanos querían ver muerto a José. Y por la única razón que no lo mataron fue porque Rubén, el primogénito de Jacob, el hermano mayor irresponsable, le pidió que no se derramara sangre. Así que lo echaron a una cisterna, a un pozo en el desierto, y luego lo vendieron como esclavo a unos mercaderes madianitas que pasaban por el lugar. Me pregunto, ¿qué hubieras sentido tú al estar en el fondo de una cisterna seca? ¿Hubieras pensado que era solo una broma? Sabes, yo tengo 2 hermanos. Uno de ellos es menor que yo. Y a veces con mi hermano mayor le hacíamos algunas bromas pesadas a nuestro hermano menor. Los hermanos pueden llegar a ser muy crueles. Quizá la cisterna no era la primera broma que le habían hecho, pero a veces me pregunto, ¿cuándo comenzó José a sospechar que algo andaba mal? ¡Hey, muchachos! Ya está bien con la broma. Se está haciendo tarde y tenemos que volver a casa. Pero se ocultó el sol y comenzó a correr un aire fresco. Y lo que ocurrió después fue que José pasó a ser un esclavo madianita atado a un camello. Quizá no volvería a ver a su familia nunca más. Permíteme hacerte una pregunta importante. ¿Qué estarías pensando tú si te hubiera pasado lo mismo? Te atan a un camello y te llevan por el desierto hasta quién sabe qué lugar para ser vendido después como esclavo. ¿Qué pensarías tú si Dios te hubiera dicho antes que tu destino iba a ser de grandezas? ¿Sentirías la tentación de dudar? Quizás las promesas de Dios no son tan seguras o no las entendiste bien, o quizás Él no haya visto lo que tú estabas pasando, lo que estaba pasando en ese momento, o es que simplemente no le importas tanto. Si tú eres como la mayoría de las personas, entonces yo sé lo que estarías pensando. Oh, Dios, creí que lo tenías todo arreglado y que tenías un plan. ¿Acaso no lo recuerdas? Estaba todo en los sueños. Dijiste que mis hermanos iban a postrarse ante mí, pero en vez de eso me golpearon y me han vendido. No entiendo nada. ¿Dónde estás, Señor? Ahora, amigos, seamos honestos. ¿Te has sentido de esta manera alguna vez? Las promesas de la Biblia parecen ser buenas y nos emocionamos con todas las posibilidades que Dios nos da. Pero entonces algo pasa. Toda la estantería se nos viene abajo. Pierdes tu trabajo. El techo de tu casa comienza a gotear y tu coche se rompe. El banco te niega el préstamo que tanto necesitabas. Alguien empieza a correr un rumor falso sobre ti y para colmo, tu pareja te dice, por sorpresa, que ha conocido a otra persona y quiere el divorcio. No es difícil que tu mundo se haga pedazos. Todo eso puede ocurrir en solamente un segundo y cuando llegan los momentos malos, como a muchas personas les ha pasado, nos sentimos tentados a olvidar lo que Jacob sabía, que las promesas de Dios siempre se cumplen, aunque no entendamos cómo ni sepamos cuándo. Dios siempre hace lo que es mejor y tiene poder para transformar todo lo malo que nos ocurre en bendiciones. Pero cuando a uno lo atan a un camello o se encuentra en una inmunda prisión egipcia, es un tanto difícil creer en Dios y confiar en Dios. Y más cuando se vive en el siglo XXI. Aunque no haya más camellos o prisiones egipcias, siempre habrán otras cosas similares. A veces las circunstancias hacen difícil el poder creer que Dios está manteniendo sus promesas. A veces las circunstancias nos hacen pensar si Dios todavía existe. La Biblia está llena de ejemplos de amigos de Dios que comenzaron a dudar. Como ejemplo podemos mencionar a Job, un hombre que lo había perdido todo. Perdió su familia, su casa, su dinero y al final su salud. Y no tenía ningún sentido.
Él había sido fiel a Dios y cuando lo había perdido todo vino a Dios con algunas preguntas. ¿Por qué, Dios? ¿Dónde estás cuando pasan estas cosas? Bueno, luego tenemos a Juan el Bautista. Había predicado acerca del reino de los cielos por años. Incluso había sido bautizado por el Mesías. Pero terminó en una cárcel, en la cárcel de Herodes. Ahora piensa, Juan había vivido en lugares abiertos del desierto, dormía debajo de las estrellas y ahora se encontraba en una pequeña celda en la que tendría que estar el resto de su vida. Y la Biblia nos cuenta que en ese momento él se sintió tan confundido y frustrado que incluso le envía una carta a Jesús y le pregunta, ¿realmente eres el Mesías o esperamos a otros? Ahora, si tú estuvieras en los zapatos de Juan, ¿no te sentirías igual? Amigo, amiga, esto le pasa a todas las personas y supongo que a ti también te ha pasado. A veces todo se viene abajo y nos sentimos tentados a no confiar en Dios. Es más, durante esos momentos de confusión se hace difícil poder escuchar su voz. Sabes, creo que hasta cierto punto le pasó lo mismo al profeta Ezequiel. Toda su vida había escuchado que los israelitas eran el pueblo de Dios. Eso es lo que sus padres le enseñaron y lo que todos y cada uno de los israelitas creían. Pero si realmente eran el pueblo de Dios, entonces, ¿por qué fueron esclavos de Babilonia por tanto tiempo? Y entonces Dios le habló como Él suele hacer, de una manera peculiar. Un día, dice la Biblia, Ezequiel estaba en pie junto al río cuando vio algo extraño. Eran 4 criaturas y una misteriosa rueda en medio de otra rueda que se movían. Y Ezequiel, al ver esto, lo encontró un tanto extraño. Es como que no tenía sentido, pero continuó observando y se dio cuenta de que alguien dirigía esas ruedas. Ahora bien, se han escrito cientos de libros acerca de las ruedas de Ezequiel, capítulo 1, y desde 1960 algunas personas han llegado a la absurda conclusión de que lo que vio Ezequiel era una nave espacial, un ovni o plato volador. Pero si lees cuidadosamente tu Biblia, si comparas Ezequiel 1 con otros capítulos de la Biblia como Isaías 6 o Apocalipsis 4 y 5, descubrirás que lo que Ezequiel había visto era una representación gráfica del trono de Dios. De hecho, hay un versículo al final del capítulo, en Ezequiel capítulo 1, versículo 26, y dice, «Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono». Lo que Ezequiel había visto tenía el propósito de enseñarle una lección. Aunque las cosas no parecían estar bien, Dios controlaba la situación. Dios tenía un plan. Quizá no tenga sentido para nosotros, al igual que no tenía ningún tipo de sentido el movimiento de las ruedas para Ezequiel, pero de igual manera había un plan. Sabes, la rueda es un símbolo muy importante en las profecías bíblicas. Representa el plan de Dios trabajando en la historia de la humanidad. De hecho, en Santiago 3:6, Santiago habla acerca del curso de la naturaleza y en griego se utiliza la palabra rueda. Una rueda representa el curso de la naturaleza, representa la mano de Dios guiando el mundo. Dios le estaba diciendo a Ezequiel que tenía un plan. Y sabes, cuando tu mundo se venga abajo, no te desanimes, Dios siempre tiene un plan. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, la Biblia dice que Dios tomará cada pieza que compone nuestras vidas y la ordenará para bien. Dios es un verdadero maestro convirtiendo lo malo que nos ocurre en bendiciones. ¿Puedes creerlo? Lo hizo en la Biblia y lo sigue haciendo hoy. Lo que tú y yo tenemos que aprender es que necesitamos permitir que Dios tome control. De hecho, hay una ilustración que me gusta mucho que dice, si Dios es tu copiloto, debes cambiar de asiento. Dios no debe acompañarte en el viaje de tu vida si quieres viajar seguro y llegar realmente a destino. Debes dejar que Él sea quien conduzca. Y ahí es donde Jacob tuvo problemas. Al final es una cuestión de confianza, ¿sabes? Y la confianza nace y crece con la relación. Necesitamos relacionarnos cada día con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia para aprender a confiar. Su poder y su amor
por nosotros. Aunque todo esté torcido, debemos creer que las cosas siempre resultarán para bien si las colocamos en sus poderosas manos. Así que cuando la vida te dé la espalda, no te preguntes por qué, sino para qué. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios puede hacer de bueno con esto? Y aprender a esperar y a confiar en Él. Entiendo, muchas veces es difícil, ¿verdad? Pero de igual manera necesitamos confiar. Él ha prometido que promete que un día lo entenderemos todo. Bueno, el joven José podía pensar que Dios había cometido un error porque nadie se postraría ante un esclavo o prisionero. Tal vez él interpretó malos sueños, quizás Dios nunca le habló. Pero cuando José estaba sentado en la prisión, hubo otro sueño y esta vez no lo tuvo él, sino su propio faraón de Egipto. El propio faraón, y a través de una serie de circunstancias, llamaron a José para que lo interpretase. Y luego fue liberado y acabó sirviendo en el palacio del rey. De hecho, después de interpretar otro sueño del faraón, este le puso al frente de toda la nación. El único con más poder que José en Egipto era el propio faraón. En solo un segundo, toda la situación había cambiado. Así como en un abrir y un cerrar de ojos todo tu futuro puede parecer estar perdido, Dios puede hacer que todo dé vuelta para bien. Y lo va a dar vuelta, créeme. Y hay veces que no vas a entender nada y Dios te lo explicará cuando vuelvan las nubes de los cielos, pero aún así sigue confiando, porque después de su segunda venida, como en el caso de Job, pero otras veces, no puedes más que alabarle y glorificarle porque de pronto mirarás atrás y entenderás todo. En otras palabras, amigos, hoy no entendemos, pero lo entenderemos. Es la promesa. Es el caso de José. La Biblia cuenta que la hambruna predicha en los sueños del faraón fue tan importante que sus propios hermanos aparecieron un día ante José, primer ministro de Egipto, para pedir grano. Ahora ese grano que él había estado guardando en los graneros durante los años de abundancia, sabiendo que llegarían los años de escasez, allí estaban. Y de pronto todos sus hermanos se postraron en el suelo exactamente en la manera que Dios había dicho que ocurriría. Y aunque le habían vendido como esclavo, Dios usó aquello para ponerle como jefe de Egipto y poder alimentar y mejorar la vida de toda su familia. ¿Ves? Dios no se equivoca. Si Él promete algo, lo cumple. Si dice que podemos contar con Él, entonces contemos con Él. Y a medida que se desarrolla la historia de José, podemos descubrir que Dios tiene un plan que es muchísimo más grande que el que podemos imaginar. Dios utilizó esta situación para evitar la gran hambruna que destruiría toda la nación. Y en Génesis capítulo 50, versículo 20, mientras sus hermanos temblaban atemorizados por la venganza que su hermano podría cobrarse, José les respondió así, Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si tuviéramos la oportunidad de ver lo que pasa en el cielo y observar cómo Dios realiza las maravillosas obras, estoy seguro que descansaríamos tranquilos. Podríamos ver que Él está tratando de salvar a tantas personas como pueda. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a esperar y ver cómo resulta todo? ¿Estás dispuesto a esperar y seguir confiando? Porque quizás Él esté utilizando tu experiencia para salvar personas que quizás no conozcas hasta el día en que estemos en el cielo. Y en ese día, mientras repasemos la historia de este planeta, estoy seguro que Él te mostrará cosas que te harán muy feliz. Un buen día, Esther descubrió que iba a tener otro bebé, así que preparó a su otro hijo. Escucha, esta historia es emocionante. Preparó a su hijo Esteban para la llegada del nuevo bebé. Esther sabía que iba a ser una niña, así que le enseñó a Esteban una canción para que le cantara a su hermana dentro del vientre. Y cada noche, antes de irse a dormir, el niño se acercaba a la cama de su mamá y le cantaba la canción a su hermanita: eres mi luz, mi única luz, me haces feliz.
cuando el cielo está gris. El embarazo fue normal hasta que un día, justo cuando el parto comenzó, también aparecieron ciertas complicaciones. Los médicos ya hablaban incluso de que tenían que ir haciendo los arreglos funerarios. Pero de pronto, milagrosamente, la niña nació, aunque se encontraba en una condición crítica, de modo que la trasladaron inmediatamente a otro hospital. Entonces un médico se acercó a Esther para prepararla para lo peor. ¿Sabes? A veces el mundo entero se viene abajo, y en el caso de Esther y su esposo fue justamente así. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras contactaban con la funeraria esperando el fatal desenlace. Pero mientras estaban sentados planeando el funeral, Esteban entró y dijo: «Mamá, quiero ir a cantarle a mi hermanita». «Hijo, no es el mejor momento». «Pero no es justo, mami, quiero cantarle a mi hermana». Esther sabía bien que si su hijo no le cantaba a la pequeña ese día, quizá nunca más tendría la oportunidad de hacerlo. Entonces, ante la insistencia del niño, lo llevaron a la sala donde estaba la nena. La enfermera les gritó que no permitía niños en la sala. Esther le respondió que no se irían hasta que Esteban pudiera cantarle a su hermanita. Esta valiente madre llevó a su hijo hasta la incubadora y él comenzó a cantarle: «Eres mi luz, mi única luz». Y de pronto los monitores cambiaron y el pulso de la niña se volvió estable. «Sigue cantando, sigue cantando». La enfermera no podía creerlo y comenzó a llorar. Casi había cometido un error fatal al no dejar entrar a Esteban a la sala. La respiración de la pequeña se volvió regular y se fue a la casa ese mismo día. La revista que relata esta historia real decía que había sido un milagro. Sabes, la Biblia dice que Jesús es nuestro hermano mayor y hoy tú también puedes escuchar lo que Él te canta. Él sabe dónde te encuentras, conoce y entiende tus problemas y te salvará. Así que resiste todavía un poco más, no te desanimes. Hay esperanza, hay luz más allá del túnel. Y si no, mira la tumba vacía. Jesús ya no está allí, y si Él tuvo la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. La Biblia dice que un día ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Sabes que eso hubiese sido difícil de creer cuando fue clavado en la cruz y todo el mundo se burlaba de Él? Y también hubiera sido difícil creer cuando estaba en la tumba. Pero ya sabes, cuando Dios tiene un plan, siempre lo cumple. ¿Vamos a poder entender todo ahora? Por supuesto que no. Algunas cosas desafían nuestra razón, nuestra lógica. Pero las divinas ruedas de Dios están girando y un día vendrá otra vez. Mientras tanto, amigo y amiga, pregunto, ¿estás dispuesta a confiar en Dios y a dejarle que te dirija tu vida? Acompáñame en oración. Padre nuestro, admitimos que no podemos ver de manera clara y que no siempre entendemos. Mas cuando estamos al pie de la cruz y vemos lo que Jesús sufrió por nosotros, entonces creemos que tú manejas todo para bien. La sangre de Cristo es tu promesa para nosotros y queremos aceptarla y agradecerte por ella. Perdona nuestra incredulidad. ¿Cuántas veces dudamos? ¿Cuántas veces no vemos más que el aquí y el ahora? Pero si conociéramos tus planes y el fin desde el principio como tú lo conoces, estaríamos eternamente agradecidos y confiados. Por eso ayúdanos y enséñanos a confiar en ti. Porque cuando todo falla y cuando hay nubes y no vemos más que un camino tenebroso, aún así queremos avanzar confiados por la fe en tu palabra y lo que has prometido. Gracias. Enséñanos una lección de confianza, aunque esto a veces nos cueste, porque te lo pedimos en el grandioso nombre de Jesús. Amén.
Amigos, ha llegado el momento de despedirnos de todo el tiempo que tenemos por hoy. Estos temas realmente son conmovedores porque son prácticos, se aplican a lo que vivimos día a día. Así que te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios, a escoger ser fieles a Dios, confiar en Él y obedecer sus mandamientos, porque de esto se trata. Mucha gente dice amar al Señor, pero no le obedece. Y Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es la prueba de nuestro amor a Dios. Finalmente Dios tendrá un pueblo que le amará tanto que estará dispuesto a obedecerle. Y no solamente eso, sino que reflejará su carácter. Un Dios de amor, un Dios de compasión. Cristo está siempre contigo, también en tus momentos de oscuridad. Así que espero que el programa de hoy te haya permitido percibirlo. Lee este manual, estúdialo. Un mensaje del corazón de Dios a tu corazón. Es el manual del fabricante. Dios nos ayude para que, confiando en Él y en su palabra, podamos poner nuestros pies sobre terreno firme. Espero que el programa de hoy te haya permitido estar más cerca del Señor y confiarle, porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.